Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cada año la Iglesia, en el segundo domingo de Cuaresma, nos propone el episodio de la Transfiguración, que se dice en el Catecismo que Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles para que después, cuando lo vieran en la cruz, no se escandalizaran y pudieran también esperar la resurrección. Este es un episodio que manifiesta un misterio grande de la vida de Cristo y que vamos a intentar explicar un poco, aunque después cada uno también tiene que contemplarlo y llevarlo a su oración. Eso tenemos que hacerlo siempre. Tomar los textos de la misa, por ejemplo, u otros textos del Evangelio y mirarlos y contemplarlos y ver de qué forma también Dios nos habla a cada uno de nosotros. Si os fijáis, dice que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Este inicio del Evangelio ya nos indica una cosa muy grande, y es que de alguna manera nosotros no podemos adentrarnos en la oración si no somos conducidos por Cristo. Es Jesús, en este caso, el que toma a sus apóstoles para que lo acompañen a lo alto del monte. En el Antiguo Testamento, si recordáis, también cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley a lo alto del Sinaí, también sube solo, no deja que nadie lo acompañe. Elías, que es otro personaje que aparece, que también sube a lo alto del Horeb, tampoco va acompañado, sube él solo. De alguna manera ese monte simboliza el encuentro con Dios, al cual solo podemos ser conducidos por Dios. De hecho, todo el misterio de la vida de Cristo es que se hizo hombre para después podernos llevar a nosotros, abrirnos un camino que nos condujera hasta el cielo. También podemos decir, de alguna manera, que siempre que participamos de la celebración de la liturgia, tocamos el cielo, o mejor, que el cielo nos toca, si somos conducidos por Cristo. Y también que en la oración de cada uno de nosotros nos adentramos en el misterio de Dios, si nos dejamos introducir en esa vida de Dios por Cristo. Hay personas que van a la oración pertrechadas con toda su armadura, con toda su preparación, pero entonces no logran entrar.
Había un texto que ahora se traduce de otra manera en la Biblia, pero que según la traducción latina decía: al que escrute el misterio de Dios, mi gloria lo aplastará. Como queriendo decir, aquel que piense que con sus fuerzas puede descifrar lo que es Dios, puede comprenderlo, quedará aplastado por su gloria, porque Dios es inabarcable, inaccesible. Sin embargo, el mismo Dios quiere darnos a conocer su misterio. Eso es muy bonito. Y hay que entrar por la puerta de la humildad. Hay que ser llevados por Jesús. En aquel tiempo tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Mientras está orando, dice el evangelista San Lucas, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Es lo que llamamos la transfiguración. Normalmente esto se explica como Jesús, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, pues en aquel momento su divinidad, de alguna manera, se transparentara a través de su humanidad. Todo su cuerpo irradiaba, anticipaba lo que sería también su resurrección, la gloria de su victoria sobre la muerte. Y entonces aparece también como Jesús, que conversa con Moisés y con Elías, que representan a los profetas, representan también la ley, porque Jesús viene a dar cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué hablaban? Dice, conversaban con él. Hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Fijaros que Moisés condujo al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, hacia la tierra prometida. Elías caminó durante 40 días hacia el monte Horeb. Jesús va a consumar también un éxodo. Éxodo significa salida, camino. ¿Cuál es este éxodo? Jesús va a pasar por la muerte, va a entregar su vida por nosotros y va a resucitar. Esta conversación con Moisés y con Elías, de alguna manera, nos habla de que Jesús contempla todo lo que había sido profetizado por él en el Antiguo Testamento. Jesús contempla toda la historia de la salvación, tal como Dios la ha ido conduciendo a través de su pueblo, y que él va a llevar a su plenitud, y va a hacer que esa historia encuentre su sentido definitivo, porque él da la vida por nosotros. Esto también nos habla sobre cuál es el sentido de la oración. No solo cuando nosotros miramos los textos del Antiguo Testamento, que como dice San Pablo nos pueden servir de instrucción, sino también porque cuando introducimos nuestra oración en el misterio de Cristo, entonces también podemos comprender antes o después, o por lo menos podemos aceptar lo que sucede en la historia de cada uno de nosotros. Pero para eso hay que colocarse en lo alto del monte, donde nos ha conducido Cristo, y darnos cuenta de que formamos parte de una historia, que es la historia de la salvación, una historia que es conducida por Dios. Pedro y los otros apóstoles dice que se caían de sueño, pero en esto contemplaron la gloria de Cristo. Entonces Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. ¿Qué pueden significar esas palabras? Por una parte significan algo que es que Pedro ha comprendido el sentido de su vida. Pedro ha comprendido que en ese momento ha visto, como nos puede haber sucedido a nosotros en tantos momentos de la vida, ha visto la conexión entre lo que le sucede a él en su historia y aquello que está en el plan de Dios. Pero ¿dónde lo ha visto? Lo ha visto en la persona de Cristo. También cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos que reconocer el sentido de nuestra vida en la persona de Cristo. ¿Cuántas veces nos sentimos desorientados por la enfermedad, por el dolor, por la desafección, por el fracaso, por la indiferencia, por la incomprensión, por el límite? Pero
Si miramos a Jesús, en Cristo podemos comprender nuestro destino, podemos comprender para qué estamos. Toda la historia de Israel, Pedro, es como si lo hubiera visto, se cumple en Cristo. Todo lo que tenía que suceder, se da cuenta también Pedro, va a pasar por Cristo. También nosotros, queridos hermanos, podemos descubrir eso. Ahora bien, Pedro quiere quedarse en aquel momento y por eso le dice a Jesús, hagamos 3 tiendas, como quedémonos aquí. Pero en ese momento viene esa nube que simboliza la gloria de Dios, que simboliza el misterio de Dios, que simboliza que Dios es más grande de lo que nosotros podemos concebir y que al mismo tiempo es tan grande que no podemos dar nunca por acabada nuestra comprensión, ni siquiera por acabada, por completada nuestra vida cristiana, sino que hemos de entrar en esa nube, que es el misterio de Dios, porque Dios siempre va a hacer algo más grande. Muchas veces también sucede en la vida cristiana que nosotros queremos comprenderlo todo, queremos tenerlo todo claro. Y sin embargo, Dios nos invita a introducirnos en la nube, es decir, en su misterio, a decir, hay un amor todavía más grande. Si quisieras comprender, te perderías lo más importante, lo más grande, que es el misterio mismo de la vida de Dios. Y entonces se escuchó una voz, la voz de Dios Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Porque lo que tenemos, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Completemos este Evangelio con lo que nos decía San Pablo en la segunda lectura. San Pablo hablaba de que muchos caminan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa aquí, en este contexto, ese caminar como enemigos de la cruz de Cristo? Dicen, no quieren, viene a decir el apóstol San Pablo, no quieren que su cuerpo sea transfigurado. Quieren satisfacer las necesidades de su cuerpo, pero su horizonte es solo terrenal. Pero viene a decir el apóstol San Pablo, no quieren que su cuerpo sea transfigurado. Quieren que su cuerpo sea solo terrenal. Y por eso su horizonte, su mirada, se reduce, ¿verdad?, a satisfacer pues, las necesidades del hambre, o a obtener los placeres del cuerpo, o a tener la seguridad de la vida. En cambio, dice el apóstol San Pablo, ¿nosotros de dónde somos ciudadanos? Somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de ese lugar del cual ha procedido la voz que ha dicho, este es mi Hijo, el Hijo que vino del cielo, ha venido al mundo para que nosotros también seamos ciudadanos del cielo. Y entonces, dice San Pablo, Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Por lo tanto, queridos hermanos, somos invitados a dejarnos transformar por Cristo. Esa transformación comienza en nuestra vida cuando, alimentados por el pan de la Eucaristía, igual que se alimentó Elías de aquel pan que encontró, que le traían los cuervos, o se alimentó Moisés en el desierto con el maná, nosotros tenemos un alimento mucho mejor, que es el alimento de la Eucaristía. No huyamos de la cruz de Jesús, sino que nos dejemos modelar por su amor que es transformador. Y en la vida empecemos ya a manifestar esa glorificación de nuestro cuerpo. No lo notaremos con esas propiedades que son propias del cuerpo resucitado, pero lo notaremos con efectos que ya anticipan lo que es la realidad del cielo, porque nos veremos más capacitados para amar a nuestro prójimo, para perdonar, para servir, para actuar con humildad, para vencer en nosotros mismos las pasiones, para rezar con más alegría, para mantener la paz en la tribulación. Que el Señor, queridos hermanos, nos lo conceda.